Estoy en el libro de Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 9. Primera de Reyes 19, versículo 9. Dice, y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí que Jehová que pasaba y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Hasta ahí nada más. ¿Dónde estaba Elías? En una cueva. Elías hasta este momento era el héroe nacional del pueblo hebreo. ¿Y por qué digo el héroe nacional? Muchos héroes tiene el pueblo de Israel. Al rey David, a Sansón, a Samuel, a Moisés. Pero Elías, como ningún otro, acaba de venir de una férrea lucha espiritual. ¿Cuántos han tenido alguna lucha espiritual férrea que han tenido que dejar todo su esfuerzo y toda su garra allí? ¿Cuántos? Usted sabe que el pueblo de Israel se había contaminado con 450 profetas de Baal, 450 profetas brujos que adoraban a una imagen llamada Baal, cuya líder espiritual era Jezabel, una reina despiadada que inculcaba ese culto dentro de una nación que ya tenía a Dios. Y ahí lo cita Elías en el monte Carmelo. Y en esa cita divina, este profeta de Dios les hace un desafío y les dice, el Dios que responda por fuego, ese es el verdadero Dios. Los profetas de Baal empezaron a invocar su Dios, hicieron un sacrificio, pero nada ocurrió. Y estuvieron todo un día invocando a esa entidad maléfica y nada ocurrió. Y cuando llegó el turno de invocar el Dios verdadero, el Dios de Elías, él puso el sacrificio y no puso fuego. Y dijo, Dios, responde para que este pueblo vea cuál es el verdadero Dios. Y descendió fuego del cielo. ¿Cuántos dicen amén? Pero una vez de la demostración, Elías corre con su espada y degüella a los 450 profetas. Era un mandamiento de la ley matar a los falsos profetas, porque habían desviado el corazón del pueblo. Lo que hizo Elías estaba contemplado dentro de la ley. Tenían que ser desarraigados del pueblo. Así que los mata Elías. Se entera la reina Jezabel y le dice a Elías,
así me hagan y aún me añadan los dioses, y mañana tu persona no estará como la de esos 450 profetas. Y Elías huye despavorido por la amenaza de una mujer que con ese anuncio trajo temor a la vida del profeta. Mire qué diabólica que era que una palabra y una amenaza infundada hace que este profeta entre en pánico. A ver, ubiquémonos un momento. Elías, un hombre, no le tuvo miedo a 450 profetas falsos y a una entidad demoníaca, pero le tiene miedo a la amenaza de una mujer. Mire qué impregnada de las tinieblas que estaba esa mujer, que su palabra, su declaración, hizo que ella entrara en temor, que él entrara en temor. Así que huye. ¿Y qué hace? Se esconde en una cueva, como leíamos en el versículo 9, y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Claro que sí. Los hijos de Dios también pasan por temores, pasan por etapas de inseguridad, pasan por momentos de duda, pasan por incertidumbre, pasan por desiertos, y no hay mejor escenario para ese tipo de sentimientos negativos que enajenarse, aislarse, recluirse en la depresión y en la soledad. Quien más, quien menos en algún momento, frente a un desafío de la vida, frente a encarar una posibilidad, frente a tomar una decisión, el temor embargó su corazón y se recluyó. Prefirió evadirse de la realidad antes que enfrentar. ¿A cuánto le pasó? Llámese familia, llámese economía, llámese sentimientos, llámese nuevos desafíos. Hermanos queridos, estamos hechos de la misma materia de Elías. Santiago capítulo 5 dice, Elías era un hombre con las mismas pasiones que nosotros. Era el profeta que hacía descender fuego del cielo, era un hombre de milagro, era un hombre que decía, si no es por mi palabra, el cielo no dará la lluvia. Sin embargo, pasó por una prueba y esa prueba lo enajenó dentro de una cueva. Todos en algún momento de la vida cristiana tenemos nuestras cuevas preferidas. Pero aún en la cueva y aún en el desánimo, Dios sigue hablando. ¿Qué quiero decir con esto? Elías le está haciendo pagar a Dios lo que hicieron otros, escondiéndose. Dios, en otras palabras, le está haciendo pagar a Dios lo que Dios no tenía la culpa. ¿Por qué se mete a la cueva? Sí, por la amenaza de una mujer, pero también ¿por qué se mete a la cueva? ¿Elías tenía una razón fundada? Sí. Nosotros hay veces en la vida cristiana tenemos una razón fundada para tener temor, para enajenarnos, para recluirnos o para apartarnos de la iglesia. Muchas veces sí. Mire lo que dice el verso 10. He sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto. Diga conmigo, los hijos han dejado el pacto. ¿Sabe qué está diciendo él? El pueblo se apartó de la palabra, dejó el pacto de Dios. Hay gente hoy por hoy que deja los caminos de Dios, la palabra de Dios. Pregunto, ¿hay gente que la deja? Sí. Y dice también Elías, han derribado tus altares. El altar tiene que ver con la comunión del cristiano con Dios. Y si hoy uno se pone a mirar, ¿cuánta gente hay que se aparta de la iglesia? Mucha, así como hay gente que se convierte, que tiene un encuentro con Dios. Hay otros que no pueden sostener la vida cristiana. Hay gente que no quiere pagar el precio. Hay gente que no quiere cargar la cruz, como dijo Jesús, cada día y seguirlo. Sí. Hay gente que deja los altares. Sí. Elías
deja de mirar a Dios y mira a su alrededor. Elías deja de mirar al cielo y comienza a mirar lo terrenal. En vez de poner sus ojos y su mirada en Dios, está mirando lo que hacen los demás. Es explícito el versículo 10. Los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares. Le va con una queja a Dios. Es cierto que la gente se vuelve rebelde a Dios, reticente, muchas veces no quiere saber nada, pero Dios tiene la culpa. En otras palabras, no hay pacto, no hay altar. ¿Qué culpa tiene Dios? Por eso Dios le dice en el verso 9, la última parte, ¿qué haces aquí? Porque Dios no puede entender, si bien Dios sabía toda la escena de fondo, pero Dios no puede entender por qué recorta Elías en él si los culpables de dejar el pacto y los altares fueron otros. Decía al de al lado, ¿qué culpa tiene Dios del mal testimonio de los demás? ¿Qué culpa tiene Dios de la carnalidad de los demás? ¿Qué culpa tiene Dios de la infidelidad de los demás? ¿Qué culpa tiene Dios que los demás, luego de haberlo conocido, se apartan y hacen cualquier cosa de su vida? El primer argumento que esgrime un cristiano es, ¿para qué voy a ir a la iglesia si son todos unos hipócritas? ¿Escuchó eso? Dicen así algunos. ¿Para qué voy a ir a la iglesia si ahí está lleno de chusmerío y de prejuicios y de esto? Y si acá no hay una competencia a ver quién es más santo que otros. Aquí nosotros lo que estamos sosteniendo es vivir bajo la gracia de Dios. Ahora, es interesante que Elías recorta en Dios. Dios le dice, ¿qué haces aquí? Como diciéndole, ¿por qué viniste a parar a esta instancia de tu vida? ¿Acaso no conociste lo que yo hice por el pueblo? ¿Acaso no vistes todos los milagros que hice? La cueva es una excusa, es para evadirse, es para culpar a otros de lo que yo no quiero hacer. ¿Qué le dice Dios en el verso 11? Él le dijo, sal fuera. Es una orden de Dios para aquellos que están en cuevas. Es una orden de Dios para aquellos que frente a su decadencia espiritual y su evasión de responsabilidad de la vida cristiana, culpan a otros. Deja de culpar a otros, porque está bien, los otros dejan los altares, dejan el pacto, pero vos te metés en una cueva y no se soluciona nada. Dios le dice, sal fuera, deja de esconderte, deja de enajenarte, deja la depresión, deja el desánimo. De una vez por todas, empezá a mirar a Dios. Capítulo 19, verso 11. Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. ¿Me está siguiendo? Y he aquí que Jehová pasaba. Dios lo está invitando a salir afuera, porque Dios quería tener un encuentro con él. Pero Dios no va a tener un encuentro en tu enajenamiento. Dios no te va a tener un encuentro con vos en tu miseria. Dios te invita a salir, a mostrarte, a dejar ese lugar. Y le dice, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y Jehová iba a pasar y iba a tener un encuentro con Elías. Pero mira lo que ocurre. He aquí que Jehová pasaba y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas. Un viento huracanado. Un viento que arrasaba con todo. Pero lo interesante es que dice, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba
en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Eran manifestaciones de Dios, pero no era Dios. Era todo lo que provocaba la omnipotencia divina, poner sus pies sobre la tierra, la manifestación de Dios en la tierra provocaba todo esto porque su gloria no puede contener la tierra. Y Elías miraba desde adentro de la cueva las circunstancias. ¿Sabe qué significa esto, hermanos queridos? Que Dios no está preocupado por las turbulencias de tu vida. Dios no está preocupada por los infortunios de tu vida. A Dios no le interesan las catástrofes que a vos te pueden perturbar. Dice que pasaba el fuego, pasaba el terremoto, pasaba el viento, pero Dios no tenía nada que ver con eso. A Dios nada de eso lo perturba. A Dios no lo perturba ni tu economía. A Dios no lo perturba ni tu salud. A Dios no le va a robar la paz ni lo va a quitar del trono. Todo lo que nos pueda pasar a nosotros. Dice, Jehová no estaba en ninguno de esos desastres. Y tras el terremoto, el fuego, y tras el fuego, verso 12, un silbo apacible y delicado. Todo lo contrario a las manifestaciones climatológicas que describe el pasaje. Y el verso 13 dice, cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con el manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Es que dentro de la cueva, dentro de tu propio encierro de tu corazón y de tu mente, cada vez que atisbás, mirás para afuera, vas a ver todos los desastres de la vida, vas a ver todo el panorama negativo, vas a ver todo lo que ocurre, pero en todo lo que ocurre no está Dios presente. Ahora, qué sensibilidad que tenía el profeta, a pesar de estar en una situación de tormento, de incertidumbre, de duda, que cuando viene esa brisa suave, ese silbo apacible, él reconoce que es la presencia de Dios. La presencia de Dios es lo que lo saca afuera de los problemas. La presencia de Dios es lo que lo saca del encierro, es lo que rompe el silencio en él. En otras palabras, quiero decirte que cada vez que estés dentro de la cueva, no vas a poder escuchar que Dios está presente, sino cuando salís a la puerta, está Él esperándote para hablarte. ¿Qué haces aquí, Elías? Es la pregunta de Dios a cada uno de nosotros cuando estamos lejos de su presencia. ¿Qué haces acá? Cuando deberíamos estar en el altar postrados o cuando deberíamos estar en el culto levantando las manos y preferimos quedarnos o preferimos huir o preferimos tomar otras decisiones o evadirnos detrás de cualquier otra distracción, Dios se apersona y esta voz tan dulce y apacible, esta voz de amor, esta voz que no enjuicia, pero esta voz que te llama a la reflexión, te dice, ¿qué haces acá? Elías sabía que ese no era su instancia. Elías sabía que ese no era su lugar preparado por Dios. Y mire que viene la segunda vez. La primera vez está en el verso 9. ¿Qué haces aquí? Y él se justifica, le dice, ¿y cómo no voy a venir acá con todo lo que han hecho tus hijos? Por más que te quieras excusar delante de Dios, para Dios no hay excusa.
No tengo plata. Para Dios no es excusa porque Él es proveedor. Estoy enfermo. Para Dios no es excusa porque Él es salud. Estoy atormentado. Para Dios no es excusa porque Él es paz en la tormenta. Porque estoy atado por el vicio o por el mal carácter o por una vida de pecado. Para Dios no es excusa porque donde abundó el pecado sobreabundó la gracia. No tenés excusa para con Dios. Y es la segunda vez que viene la voz con un reproche divino. ¿Qué haces acá? Estoy seguro que la próxima vez que te quieras evadir de Dios, que te quieras escapar de Dios o que quieras tomar decisiones fuera de Dios, donde te encuentres te va a decir Dios, ¿qué haces acá? Este no es tu lugar. Este no es tu estado espiritual. Estas no son tus amistades. Estas no son las decisiones que debías haber tomado. Este no es el momento en el que te deberías encontrar en la vida. ¿Qué haces acá? El Salmo 139 es extraordinario, porque nos habla de la omnipresencia de Dios. Y dice que no hay lugar donde escondernos. ¿Dónde huiré de tu presencia y dónde miré de tu Santo Espíritu? Aún mi embrión vieron tus ojos. Y todas las cosas estaban escritas en tu libro acerca de mí. Dios conoce mi levantarme y Dios conoce mi sentarme. Me acuesto y aún en mis pensamientos medito en Él. Decía el de al lado, estoy rodeado. Y vos fíjate que la segunda vez que Dios le pregunta, ¿qué haces aquí? En el verso 14 Él le responde lo mismo. He sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Él le va con un problema a Dios y le dice, ¿te parece poco el por qué estoy acá? Mirá todo lo que me pasa, mirá todo lo que hacen los demás. Él le va con un problema a Dios. Diga conmigo, yo le voy con un problema a Dios. Y Dios le va con una nueva misión a Elías. A Dios no le importó su problema. Él le dice, me buscan para matarme. Verso 15, y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. A la final él le fue con un problema a Dios, y Dios le dice, bueno, vos tenés un problema, yo tengo uno más grande, necesito que me vayas a ungir a 3 hombres. Y encima él le dice, pero me buscan para matarme. Volvete por tu camino y andá y pasá por Damasco. La zona roja, por decirlo así, donde lo estaban esperando. Dios lo hace pasar por el peligro, porque Dios sabía que en el peligro iba a estar con él. Isaías dice, cuando pases por el fuego, la llama no arderá en ti. Y cuando pases por el agua, éstas no te anegarán. Es increíble. Toda la excusa de Elías se disuelve, se esfuma, desaparece, porque Dios le dice, salí de la cueva de una vez. A mí no me importa la turbulencia de tu vida, ni los terremotos, ni los vientos, ni el fuego. Yo no estoy en esas cuestiones. Yo estoy en la plena armonía de mi reino. Yo estoy donde se respira paz, libertad, poder, donde los querubines me rodean y me dicen, santo, 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 Jehová de los ejércitos. Él está sentado en el trono. Fíjate que él, ¿dónde estaba?
en un silbo apacible y delicado. Él tiene el control absoluto de todo lo que ocurre. Porque vos estás en una cueva, pero Dios está en el cielo. Ahora, interesante, porque ¿cómo estaba Elías? Deprimido, depresivo, justificándose, autoconmiserándose, pobre de mí, me van a matar. En esa condición espiritual, Dios le da una misión. En esa condición espiritual, Dios le da una tarea. Hay gente que vos le decís, ¿por qué no estás sirviendo a Dios? Y porque mire cómo estoy. ¿Cómo? ¿O acaso tenés que estar de determinada manera para servir a Dios? Si esperás a estar bien para servir a Dios, no le vas a servir nunca. ¿Hay alguien ahí? Bueno, sí, yo cuando esté bien, voy a ver, pastor, que me voy a comprometer con la iglesia. Deme tiempo que cuando esté... ¿Cuándo vas a estar bien? El día que vos creas estar bien, te va a venir otra peor. Y otra peor. Estaba en una condición, Elías, de ir a ungir gente. ¿Sabe lo que significa ungir gente? Transferirle de tu espíritu, transferirle de tu esencia y por orden de Dios impartirle una bendición. Cuando nosotros imponemos las manos, ungimos gente. ¿Para qué la ungimos? Para que esté bien. Se supone que el que unge tiene que estar mejor que el ungido. ¿Verdad que sí? ¿Cómo estaba Elías? Con ganas de matarse, con ganas de morirse. Fíjate que Dios no lo restaura. Dios lo envía con una misión. ¿Sabes qué quiero decirte con esto? Que cuando crees que las cosas se terminaron para vos, para Dios recién empiezan. Tu final es el comienzo de Dios. Ah, qué lindo esto, me encantó. Cuando yo toco fondo, ahí Dios empieza a levantarme. ¿Cuánto dicen amén? Qué glorioso que es Dios, ¿no? Elías descendió a las profundidades más bajas de la emoción de una persona. Esconderse, deprimirse, querer matarse. Sin embargo, Dios le dice, levántate, vuélvete por tu camino, por el desierto en que transitaste, y me vas a ungir a este, a este, a este y a este. ¿Y sabes qué? Por si te quedó duda, versículo 17. El que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. El que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. ¿Qué dijo en el verso 14 y en el verso 2? En el verso 10. Solo yo he quedado. Diga conmigo, solo yo. Cuando vos crees que sos el único, cuando vos crees que en vos radica la fidelidad, la coherencia, la santidad, cuando vos crees que sos la última Coca-Cola del desierto, cuando vos crees que sos indispensable, ¿qué dice Dios? Tengo 7,000 que no... O sea que le dijo, mira, si vos no estás, detrás tuyo están haciendo cola. ¿Querés la cueva? O en la condición de cueva y todo, vas a hacer lo que te digo. Si no sos vos, tengo 7,000 atrás, que no han besado a Baal, que sus rodillas no se han postrado. Y le dice algo más fuerte. Ungímelo a Eliseo en lugar tuyo. Levante la mano conmigo y diga, cuidado porque hay vacante. Si no estás vos, vendrá otro. Al toque se levantó, ¿eh? Rapidito salió de la cueva. No te pierdas el privilegio. No te enajenes por las cuestiones de la vida. Pueden pasar tormentas por la puerta de tu casa.
Pueden pasar catástrofes por tu familia. Puede derrumbarse todo lo que has construido. Pero Dios no tiene nada que ver con eso. Dios está en el silbo delicado y apacible. No le hagas pagar a Dios las incoherencias de los demás. No recortes en Dios y no le digas a Dios, mirá lo que hicieron tus hijos, ¿cómo no querés que esté acá? Porque Dios no tiene nada que ver. Dios no está en el asunto.